Es una ciudad aterradora. Vivíamos con miedo. O sea, estamos hablando de una ciudad con 3 bombas al día. Hijo de puta, y en la universidad los vidrios explotaron. Increíble. Esta tierra asesina, hijo de puta, produce poetas. La posguerra, eso es una cosa muy parecida a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo el neorrealismo italiano. O sea, la guerra produce poesía. Víctor Gaviria. Víctor no es tan buen director. La gente cree que es muy buen director. Es muy buen poeta. Y en ese momento la Medellín estaba pues en un clímax y en una crisis impresionante que era sobre la juventud, ¿cierto? Que había aparecido como en todos los magnicidios como sicarios y las noticias eran pues el periodismo y toda la lectura que uno hacía de los medios de comunicación, de la prensa, era fascinante, era una novela escalofriante pero fascinante entre el cartel de Medellín y las instituciones de por medio la policía, el ejército, el gobierno. Yo quería contar era mi historia. Era más personal. Eran mis muertos. Pareciera que la muerte también hubiera llegado de esa manera a los barrios de Medellín, de esa manera presente en todas partes, en todas partes. O sea, el personaje que empieza a presentarse como un espanto, como una amenaza, como un escalofrío impresionante, como un signo que algo tiene que decir, como un signo que viene no se sabe de dónde, que quiere decirse, es la muerte, porque esos muchachos todo el tiempo se meten a delinquir y empiezan a encontrar la muerte joven en todas partes, y de combos que habían de 120 muchachos en cuestión de 6 meses o 8 meses, hay solamente 4 o 5, y así en todas las esquinas, son miles de jóvenes que la muerte arrasa con ellos como una epidemia fulminante, arrasa con ellos, siempre de la misma manera. Entonces la película es eso, la película es eso, es ese momento de ver que esos muchachos no tenían lugar en la ciudad, ¿cierto? Uno era sobreviviente sin saberlo. Uno estaba pasando por el momento más hijueputa de Colombia, sin saberlo. Es que cuando tenés 20 años, 19, 18, uno solo quiere comerse el mundo. Importa un culo la muerte, importa un culo la muerte, importa un culo. Es que cuando te mostré el teaser de esa película de mis amigos, nosotros empezamos a grabarnos. ¿Por qué? Porque nos íbamos a morir. Todos lo sabíamos. Cualquiera de nosotros va a caer. Porque todo el mundo cae. No porque tú estuviera untado de la mafia. No, es que estalla una bomba y pa, tú vas pasando en un taxi, en un bus y pa, y mueres. Entonces, mira, he trabajado mucho el duelo. Ese dolor de un padre que tiene su hija, Miriam, la que pierde su hija de 11 años, que su hija es la mejor alumna, que es una esperanza para ella. Y un día porque un guerrillero tira esos tatucos, que son esos misiles, cae en la casa y una esquirla la desangró. Y en minutos se le murió. Y esa mujer no logra superar ese duelo. Para mí el duelo en X500, digamos que no es el tema central, pero sí es el tema que es un poco el, el detonador de esas historias, lo que pone en movimiento a sus personajes. Eh, y pues el duelo a mí me interesaba porque es una de las vivencias humanas más fuertes y es una de las vivencias que te hace replantear lo que tú eres también de manera más fuerte, ¿no? Que ya incluso llega a un punto aberrante cuando tú vas a MeToo y conoces cómo existe explícitamente una distinción social entre el indígena
y el blanco, que el blanco es el dueño de todo, de los mercados, de la propiedad, y el indígena en su tierra, siendo el 80% de la población de una zona, está completamente marginalizado, aguantando hambre, sin los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú entiendes por qué la vida cuesta tan poco. Ahí entiendes que claro, el suicidio, que no debería ser la opción, sea la única opción para ellos. Y sobre todo, mira, la película y en eso yo sí quería estar muy claro, o sea, Ronald es un chico bueno, sí, digamos, bueno, esa palabra a mí no me gusta, pero digamos, es un chico sí, bueno, y el malo, entre comillas, también cae ahí, en el mismo saco. Sí, o sea que eso no distingue, ¿no? Que eso no distinguía. Y los dos jóvenes, el de la pandilla y Ronald, terminan siendo víctimas de esos hechos. Yo creo que este es un país sin oportunidades para los jóvenes y en esa medida, si uno mira la película al fondo, bueno, el tema del trabajo, de la falta de oportunidades. Es eso, lo demás, pues sí, vaya y venga, pero es la falta de oportunidades en los sectores populares para la juventud. Que la gente conociera cómo en Colombia todavía había esclavos, porque eran esclavos. Jornadas de 8 o 10 horas, ganar una miseria, trabajo, todo era con el esfuerzo del cuerpo. Y ahí empecé. Entonces ahí dije, tengo que estudiar cine porque esto es una explotación de tipo esclavista, esto es medieval. La película entra y retrata sin darse cuenta, digámoslo, el espectro, digámoslo, de la exclusión. Y el espectro de la exclusión es una muerte social. O sea, la gente, los muchachos no han llegado a la ciudad, no tienen padre, no están esperados en ninguna parte por nadie. Pues a mí me interesa hablar de la muerte no como algo físico, ¿cierto? A mí me interesa más de la muerte como algo más espiritual, que asumimos la muerte como, ay, se murió. Yo creo que hay muchos tipos de muerte, ¿cierto? Hay gente que vive muerta, por más que su corazón esté palpitando, hay gente que está muerta en vida. Entonces me interesaba más hablar de la muerte como algo simbólico, ¿cierto? Como la muerte de un sueño, la muerte de este personaje simbólico, de su personalidad, el cabello, que es algo como que nos define tanto como personas. Me interesaba hablar de eso, ¿cierto? Como esa ironía de este personaje que quiere trascender muchas fronteras y se queda en la primera, que es la de su barrio, que es una frontera inexistente. Y hay una muerte ahí de un sueño, una muerte de una posibilidad Y quería hablar de ese tipo de muertes. Pues muertes, lo más fácil hubiera sido matarlo, ¿cierto? Hubiera sido lo más sencillo. Aparece muerte en el río, nunca aparece, desaparecido. Pero me interesaba hablar de ese tipo de muerte, ¿cierto? Como que la gente está muy acostumbrada y ya normalizando la muerte. Me parece muy particular que cuando la gente ve la película muchos se enojan. Dice, ¿pero por qué no se murió? Entonces como que reclaman el muerto. Yo juraba que se había muerto y como que ya hemos normalizado tanto la muerte que nos parece lo más común y cuando no se muere es como se sienten traicionados. Y es como que, Entonces eso me parece interesante también de la peli, ver cómo la gente dice, no, pero yo creí que lo habían matado, o sea, él debió haber muerto. Y en últimas, ¿por qué? ¿Cierto? Y fue una decisión muy clara, yo no quiero, no quiero que muera, o sea, quiero que muera de otra forma, ¿cierto? Entonces, sí, no fue algo como de no quiero tener muertos, yo quiero hablar de la muerte de otro aspecto, ¿cierto? Lo que pasa en Baupé sobre todo es que si a eso le sumas capas de otras frustraciones de falta de acceso, digamos, a la comunidad, o sea, a la ciudad, en que no tienes dinero para comprar las cosas, en que de cierto modo te sientes excluido en tu mismo salón de clases, en que sientes que hay una diferencia entre tú como indígena contra los demás compañeros de clase que son hijos de colonos blancos, y capas y capas de exclusión que son pues muy propias de estos países latinoamericanos y en especial de Colombia, pues esa adolescencia va a ser mucho más traumática, ¿no? Y ese sentimiento de no encontrar un lugar en el mundo va a ser abismal.
Ese limbo que se vivía allá, de esos días que parecen que no pasan, de simplemente estar ahí sentados, viendo qué hacer, muchas veces sin encontrar nada que hacer. La delincuencia les da, como quien dice, una forma de ser a ellos, un destino. La delincuencia que les rompe, como quien dice, ese lugar del presente donde están cautivos. La delincuencia es lo único que rompe, digámoslo, esa especie de enfermedad de tiempo que viven ellos, esa especie de incongruencia temporal, que es una incongruencia, digámoslo, existencial profunda, profunda. Rodrigo es tragedia, Apocalipsis es tragicomedia. Yo no soy capaz de abandonar, a pesar de que estés llevado del putas, hacer un chiste te salva la vida. Sí, yo quise hablar de los jóvenes que se ríen un poco de esa sociedad en la que viven, ¿cierto? Medellín es una ciudad un poco doble moral, plástica, que le gusta mucho meter debajo del tapete los problemas. Y quería hablar como de esa juventud que se ríe de eso, que tiene como una conciencia social, política, que son muchas veces más consecuentes que sus padres, que dicen ir a la iglesia, que dicen hacer un montón de cosas, pero que en últimas no son consecuentes con lo que piensan. Entonces me interesaba hablar como de esa juventud, una juventud un poco más, como con los ojos abiertos, ¿cierto? Como sin esa venda en la que vive mucha gente, en esa falsa ciudad, ¿cierto? Entonces me interesaba hablar de ellos, pero siento que la ciudad y la juventud tiene muchas facetas en Medellín, ¿cierto? Hay 1000 ciudades, cada cual la vive a su forma, y hay 1000 tipos de vivir la juventud en Medellín, ¿cierto? Ronald, vuelva pronto que yo quiero ser feliz. Cuando ellos se despiden enfrente del barrio, que le dice que yo lo único que quiero es ser feliz, a mí eso me gusta mucho. Porque en el fondo es eso lo que quieren los muchachos. Los muchachos no quieren riqueza, no quieren... No, quieren ser felices con una buena cancha de fútbol, con un buen colegio, con oportunidades de trabajar. Los muchachos yo creo que quieren es eso. Y entonces cuando ella dice, yo quiero ser feliz, sí, estaba hablando de su felicidad de pareja, pero también estaba hablando de ser feliz ahí en su barrio. Ellos no estaban soñando pues con irse para ninguna otra cosa, sino ser feliz en su entorno. En estos barrios que te digo construidos sobre la basura, palafitos con madera, la gente tiene lo mínimo, entonces como que es ser padre en un lugar de estos, ¿no? Y también son lugares de mucho machismo, entonces las mujeres terminan cuidando a los hijos y tienen muchos hijos y los padres son muy frescos, muy relajados. Pero también hay padres muy responsables, entonces también era, bueno, pues, este man estaba en el perfil de que era un man serio, responsable, tratando de salir adelante y de sacar adelante su familia y sueña con eso y está tratando de que ese entorno tan complejo que está alrededor no se lo coma, ¿no? No, o sea que a mí no me gusta hablar de mensajes ni nada para la sociedad, ni para... No, porque la gente va a una película y mira... Ocho, ¿uno qué pretende con una película? O sea, generar emociones. ¿Sí? Y a través de esas emociones cada uno verá cómo vuela o con qué se identifica o qué le entra, ¿sí? Y qué lo pone a pensar. Pero digamos que si a alguien le incomoda o a alguien le emociona o a alguien le entristece, pues eso es lo que uno busca como director. Generar emociones. Si eso logró la película, no importa si es de izquierda, de derecha, de lo que sea, pues esa es la película. Que eso es lo que el arte puede dar,
de diferente frente a un estudio con todas las cifras y todas las interpretaciones culturales, ¿no? Seguramente La Selva Inflada le faltaron más voces, le faltaron más interpretaciones y le faltaron más profesionales y psicólogos, y claro, pero es que ese no era el documental. Mi propuesta del documental era partir desde la emoción, ¿sí? Partir de eso que el papel no podía transmitir, ¿no? De esa tristeza que sin duda era la tristeza que, entre la cual muchos jóvenes se están ahorcando en este momento. Tratar de crear un universo que nos representara también el universo interior de esos personajes, ¿no? Y tratar de, la película trata de ser lo más inmersiva posible, en el sentido de que trata de que el espectador se sienta lo más posible en la piel de esos personajes y sienta que experimenta esas historias no desde afuera, sino lo más desde adentro posible. A mí la gente me dice, Marta, ¿usted cómo logra que la gente le abra su corazón? ¿Cómo? Porque es que yo los quiero mucho. Yo misma vivo ese duelo, a mí eso me duele mucho. Ver que su hijita, que era su futuro, que se la maten así. Jorge, que la niña pisa una mina y la atrocidad de que la niña quedó destrozada. Las vísceras quedaron afuera, las piernitas rotas. Lo que recogió fue un pedazo de carne destrozado. Jorge quedó con el arma rota. Dostoyevski, por ejemplo, me jode mucho porque es el que plantea, es el que es capaz de ser universal a través de una historia así. En un pueblito cagao es capaz de ser universal. Y eso es lo que yo trato de hacer. Con la pues yo no trato de que Apocalipsis sea universal, pero lo logra. Yo no sé por qué en una actitud mía de traducir, digámoslo, todas esas historias personales y esas anécdotas, esos episodios, esas cosas que ellos nos contaban, yo empezábamos a grabarlas todo el tiempo, a transcribirlas, y a partir de ahí a ir encontrando los episodios, ir encontrando como los conceptos, digamos, las mentalidades y los detalles, y no sé, como interpretando todo eso, que era toda una narración muy original y muy desconocida para nosotros, abismante, una presencia impresionante de otra forma de estar en la ciudad, ¿cierto? Otras leyes de la sociedad, y entonces esa juventud ahí deja esa impronta, y nosotros escribimos un guión que es Rodrigo Bueno Futuro. Es que somos muy distintos. Víctor es la generación del narcotráfico. Víctor es más... Yo no quería hacer denuncia. Ya la había hecho él. Cuando yo hablo de denuncia, o sea, yo no quería ser Rodrigo de Dos. Ya lo había hecho él y le había quedado divina. Víctor estaba contando la ciudad. Yo soy más egoísta. Yo estaba contando mi grupito. Yo estaba contando aquí. Somos nosotros, y si nosotros logramos que el mundo entienda, está bien. Entonces, Víctor, Rodrigo D es una epopeya. Rodrigo D es increíble. Rodrigo D cuenta la ciudad, cuenta todo lo que está. Por ejemplo, Los Nadie es una película que lo que presenta es, digamos, la llegada a esos barrios populares de una clase media, una juventud de clase media, que ha optado por estudiar, por los oficios, por el conocimiento, por la marihuana, por viajar, por la cultura, en contraposición con una juventud que está todavía, digámoslo, reclutada por la violencia. Entonces se muestra y hay una película también que va a salir que se llama Los Días de la Ballena, que muestra también esa convivencia de esa clase media que llega a los barrios y empiezan a convivir en una convivencia, digamos, que debería ser muy, muy importante, porque también es como la posibilidad de que estos muchachos escapen pues a la exclusión, ¿cierto? A través de ir a la universidad, de la música, de la cultura, de viajar, de todo esto. Pero muestra esa evolución, pero ves de fondo que la misma
juventud, digámoslo, en un futuro está ahí, la juventud de la violencia, de la delincuencia. Sí me interesaba como hablar de una juventud que si bien vive en un contexto violento, encuentra unas alternativas distintas, porque siento que como que la juventud marginal ha sido muy criminalizada, y no solo en el cine, sino en la literatura, en muchos aspectos. Entonces a la hora de llegar al barrio, lo que le interesa es como el sicario, el ladrón, porque es que se asume que los jóvenes que viven en las comunas son todos, o es lo más interesante, lo más llamativo, lo más pirotécnico de mostrar, pero a mí me interesaba llegar a la juventud y a la marginalidad como algo vivo, ¿cierto? Como algo que puede encontrar otras alternativas, así esté en medio de la violencia. Primero, creo que la película posiciona por primera vez como un punto de vista de luz, dándole más importancia y primer plano a la música, al arte y al baile y a la dignidad, dejando en un segundo plano la violencia que está ahí, que no la estamos negando, pero es que siempre había estado en primer plano la violencia y nunca esto. Entonces como que la película en ese sentido hace un enroque de cosas, aceptando sin desconocer las otras y diciendo que, pues que hay que seguir luchando y que guerrearla. No está fácil, no se corona de un momento a otro, pero hay que seguir guerreándola, pero con esa dignidad y ese poder, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como un empoderamiento. Ellos de alguna manera se ven como superhéroes, se ven lindos, se ven poderosos, se ven fuertes, se ven dignos, y es como lo que decía Jeque, que es el de los Crew Peligrosos de Medellín, decía, esa es nuestra Black Panther. Pues la violencia es algo que siempre está ahí, pero la gente asume la violencia como algo meramente físico, algo meramente que se ve, se siente, pero yo siento que los jóvenes de Medellín vivimos una violencia un poco más psicológica, ¿cierto? Como que sabemos que está ahí, sabemos que no podemos pasar por ahí, sabemos como que eso es como una especie de jaguar que te acecha todo el tiempo, que la evitas, es como un laberinto en el que estás huyéndole, pero solo cuando te sale enfrente es que de alguna forma como te das cuenta que está ahí, porque la mayoría del tiempo no la ves, la escuchas. Es una cosa que llega por un rumor, por un ruido, por una cosa un poco más externa. Y me interesaba tratarla de esa forma, ¿cierto? Como tratar la violencia como un ruido, como algo que está ahí alrededor de los jóvenes, pero que en últimas, solo hasta que al final te sale de frente es que la confronta, ¿cierto? El caso de Buenaventura incluye pues este elemento tan brutal de la violencia de las casas de pique, porque cuando yo estuve haciendo la investigación en ese barrio donde la estuve haciendo, pues esas casas existían, estaban presentes y hacían parte del imaginario de los jóvenes de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, me parecía que eso tenía que estar en la película, pero digamos que tampoco era el elemento que a mí me interesaba primordialmente en la película. La película no siento que sea una película sobre la violencia y no trato de enfocarme específicamente en la violencia, pero sí la toco cuando hace parte de las realidades naturales de esos lugares. Como que para mí siempre es como una cosa de que en la ciudad donde pican a los seres humanos para desaparecerlos, les parten todo su cuerpo, cómo hablan esos cuerpos de esa ciudad también y ese lugar, ¿no? Como que esos extremos tan locos, y cuando uno los ve bailar uno dice, wow, ¿esto qué es esta locura? Pues, y esto lo tiene que ver mucha gente en el mundo, el power que tienen estos chicos bailando, ¿no?